Pues sí, estamos hablando de don Francisco de Goya y Lucientes, uno de los personajes más extraordinarios de la historia de la pintura, pero además uno de los seres más interesantes de su época por su compromiso ilustrado que le trajo muchísimos problemas a lo largo de su vida y al mismo tiempo le dio pie para hacer algunas de las obras más extraordinarias de la historia de la pintura. Y dicen muchos, yo no soy experto en pintura, yo soy un amante de la pintura, pero dicen muchos que fue el fundador del arte moderno como se entiende. Sus pinturas negras son impresionismo puro, según yo, pero yo qué voy a saber. Lo que sí sé es que don Francisco de Goya y Lucientes nació en Fuendetodos, Zaragoza, el 30 de mayo de 1746 y murió en Burdeos, Francia, después de haberse ido de España harto de Fernando VII, que es lo peor que a España, que ha tenido tan mala suerte. Fernando VII fue sin duda alguna lo peor que le ocurrió. El 16 de abril de 1828, a los 82 añitos, después de haber dejado atrás una cantidad increíble de obras, muchas de ellas consideradas joyas absolutas de la pintura universal, pero hay muchas que no sabes que son de Goya y que son joyas de la pintura universal. Y que dijo una de las principales frases que yo conozco para el arte y sirve para la pintura, para la música, para la literatura y para lo que a usted le cuadre. No hay reglas en el arte. Tú lo haces como quieres, como puedes, como se te ocurre, como imaginas, siempre y cuando sea arte, yo no tengo problema. Pues don Francisco de Goya aprendió a pintar tardíamente, entró a estudiar a los 13 años, y luego pues, lo que hacían los jóvenes pintores entonces era entrar a concursos para ganar becas para seguir estudiando. Y fracasó en 2 importantísimos concursos y entonces se quedó sin becas y acabó yéndose a Italia a estudiar a los grandes pintores. Entre otras cosas le gustaba muchísimo Rubens, considerado un gran maestro, y finalmente regresó y empezó a pintar ya en su natal Zaragoza. Se instaló como pintor, pero no de muy alto nivel. ¿Y por qué me tengo yo aquí? Si puedo tener 2 imágenes de don Francisco de Goya, una relativamente joven y otra ya en sus últimos años. Era un maestro de la expresividad, era un maestro de la captura no solo de la realidad, sino de la imaginación. A mí me parece absolutamente impresionante. Bueno, decíamos, empezó a pintar en su natal Zaragoza y pues haciendo lo que hacían los pintores, angelitos y santos y tal y cual. Hasta que finalmente empezó a ser reconocido por la calidad de su arte. Y en 1774 lo invitan a hacer cartones para los tapices de la corte del rey, que por entonces era, si mal no recuerdo, Carlos III. Este es el tipo de tapices, de cartones que hacía. ¿Qué son los cartones? Si ustedes han visto alguna vez, por ejemplo, los murales se hacen con cartones. Tú dibujas en un cartón, luego lo pegas en el muro y vas picando, delineando las figuras para luego pintarlas en el muro. Los tapices se hacen con cartones, es decir, tú haces una pintura, se la das a los tapiceros y los tapiceros transfieren la idea de la pintura a tapices. Es un arte. Yo tenía un amigo, por cierto, que hacía tapices, Pepe Rojo era otro rojo. Bueno, el hecho es que llegaba a ser tan detallado en sus cartones que los tapiceros se quejaban porque no podían reproducir con los hilos y las capacidades, las limitaciones de resolución que puede tener un tapiz, no podían reproducir todos los detalles que pintaba Goya en sus cartones. Está diciendo David del Castillo que eran para la Real Fábrica de Tapices, y sí fue al final del reinado de Carlos III. Precisamente porque era tan bueno, empezó a ser llamado para hacer retratos. Y este es un retrato de Carlos III en plan de cazador.
hacia 1780, 6 años después de haber empezado a lo de los tapices, se fue convirtiendo en el retratista de moda. Y este señor que ustedes ven, que además era rey, lo cual pues, nunca habla a tu favor, tenía una característica muy peculiar, y es que era un hombre ilustrado, era un liberal que creía en los planteamientos de la Ilustración, los planteamientos de la enciclopedia francesa, que habían tenido ya para 1780 su primera expresión en la Revolución estadounidense. Entonces creía en la libertad y en la justicia y la igualdad y en el progreso y ese tipo de cosas, cosa rara en los reyes, pero sobre todo en aquel entonces, cuando fundamentalmente los reyes lo que hacían era oponerse a eso porque sabían que les podía traer problemas. Y en 1789 a Luis XVI de Francia y a María Antonieta, su esposa, les trajo problemas suficientes como para que les armaran una revolución que a la larga los llevaría a perder la cabeza realmente en la guillotina. Entonces, pues, también Carlos III, como ilustrado, no era muy bien visto entre el resto de los reyes europeos, que consideraban que esto tenía que ser llevado de manera tal que no se movieran las cosas y no cambiaran. Uno de los mejores ejemplos de la ilustración de Goya es este retrato maravilloso de Francisco Jovellanos. España no tuvo ilustración. Sí, Carlos III, pero España no tuvo un gran movimiento ilustrado, y el gran ilustrado español es de aquí, de la ciudad donde yo vivo, el gijonés, Francisco de Jovellanos, cuya figura y presencia sigue presente, por cierto, de una manera increíble en toda esta ciudad, 200 y tantos años después de su muerte. Es decir, o hay un barrio completo que está creado a partir de que él dijo que si drenaran los pantanos, quedaría muy bonito en la bahía, y es el barrio de la Arena, porque eran pantanos de arena, los que ya Jovellanos sugirió que se drenaran. Son proyectos de todo tipo, urbanísticos, tenía ideas sociales avanzadísimas, tenía una idea del contrato social muy al nivel de lo más avanzado de los enciclopedistas, y es un personaje al que yo regreso con una enorme frecuencia. Y el cariño con el que está pintado por Goya, yo lo deduzco de este cuadro, y si usted no está de acuerdo conmigo, por supuesto, puede usted estar en desacuerdo conmigo, total, a mí me da igual. No es cierto, simple y sencillamente aceptamos el desacuerdo. Un gran apoyo para él fue el de los duques de Osuna, que eran otros duques liberales e ilustrados. Estos no sabían la que se les venía encima, por si lo hubieran sabido quizás no hubieran sido tan ilustrados. Sobre todo la duquesa, la que pintó varias veces Goya, le compraba cosas. Mira, la mejor forma de apoyar a un artista es comprarle cosas. Si a ti te gusta mucho la música de alguien, cómprale vinilos o cómprale su MP3. Y si te gusta su pintura, pues aunque sea, cómprale reproducciones. Si te gusta su literatura, cómprale su libro. No le pidas que te regale el libro, por favor. Eso siempre me parece, a los escritores nos piden siempre que regalemos libros, pero a los arquitectos nunca les dicen, no, y regálame una casa, ¿no? Entonces, los duques de Osuna le compraron muchas cosas, y hay que acordarnos que la pintura siempre ha sido asunto de la élite. No hay una pintura popular, no hay una pintura que podamos comprar. Hasta el cómic o hasta las reproducciones en grabados, que luego hablaremos de los de Goya, la gente normal, común, corriente, como usted, como yo, la plebe, las chusmas, la perrada, pues no teníamos cuadros, no teníamos pinturas. Las pinturas solo las podían tener los ricos, y el problema de los pintores, si tú querías ser pintor, sabías que tenías que aguantar estos pesados y pintarles sus retratos y sonreírles cuando decían cosas desagradables, o si tiraban una flatulencia mientras estabas tú tratando de que se vieran más guapos de lo que eran en realidad, cosa que no siempre hizo Goya, por cierto. Pero los duques de Osuna fueron de los que más apoyaron. Y finalmente, solo 9 años después, en 1789, logró ser pintor de cámara del rey, pintor de cámara de la corona. Esto es ser el number one, esto es ser el pole position de los pintores de toda España. Había otro que era, él y otro eran los pintores de cámara, no me acuerdo cómo se llama el otro. Y el problema es que el rey en ese momento era Carlos IV, y todo lo avanzado, progresista y buena gente que había tratado de ser Carlos III,
pues no se lo había logrado transmitir debidamente a su hijo, a Carlos IV, que era una especie de cero a la izquierda. Y este cuadro, por eso el cariño que le tiene a Carlos III o a Jovellanos, no se ve aquí, donde pinta a la reina verdaderamente como una arpía, pinta al rey Carlos IV, que es el que está a la derecha, cuajado de medallas, con cara de lelo, y pinta al infante Francisco de Paula con la misma cara de Godoy, el primer ministro que era el favorito de la reina y que se decía en los Instagrams de chismes de fines del siglo XIX, que era el verdadero padre del infante Francisco de Paula. Entonces, por cierto que aquí, inspirado, él era un gran admirador de Velázquez, e inspirado en Las Meninas, se pinta hasta atrás, ahí está, al fondo a la izquierda y más oscurito que la familia real, don Francisco de Goya y Lucientes. Entre otras cosas, es imposible pasar por Goya por una razón. Tiene más de 2000 obras y no hay una mala. Hay algunas que te pueden emocionar más o menos, pero mala, ni una. Y en una de estas galerías pues es muy difícil pasar por ellas, así que vamos rápidamente a esto. Él estuvo haciendo durante mucho tiempo cosas de pequeño formato, y cosas de pequeño formato que se corresponden a la pintura de género neerlandesa, es decir, a la pintura de la gente común, no a los reyes, no a los cristos, no a los cardenales, no pintar los santos y los profetas de siempre, y no pintar al hijo de la duquesa de quién sabe qué, que además es desagradable y te patea las espinillas mientras estás tratando de hacerlo guapo, sino pintar a cómicos de la legua como estos, que a mí me enternece enormemente cuando un pintor, y esto si quieres lo encuentras después con Picasso y sus saltimbanquis, cuando un pintor se acerca a que su temática sea la temática de los que no le pueden comprar sus cuadros, pero que también merecen ser inmortalizados. Y Velázquez lo hace maravillosamente también con los enanos, por cierto, de la corte. Pero después del pequeño formato se le ocurre hacer algo para popularizar. Ya decíamos que la gente común y corriente, como usted como yo, no, ¿quieres comprar un Goya? No, digo sí, pero si juntando el dinero de todo el pueblo conseguimos comprar la esquinita así de un cuadro, ¿no? Entonces hizo una serie maravillosa de 80 grabados al agua fuerte, que 40 de ellos eran satíricos de su sociedad, crítico como debe ser cualquiera que sea progresista, y 40 de ellos fantásticos, donde dejó volar la imaginación como enloquecido, y que publicó en 1799. Ejemplo de estos caprichos es, por supuesto, Si sabrá más el discípulo, porque además les ponía títulos. Él le tenía miedo a la Inquisición porque la Inquisición seguía allí. La Inquisición, curiosamente, fue José Bonaparte, cuando fue rey de España, el que disolvió la Inquisición, y cuando regresó Fernando VII reimpuso la Inquisición, cosa que ayudó muchísimo a que los países americanos dijeran: independicémonos, que con este tío no llegamos a ningún lado. Sobre todo los que habían sufrido enormemente las persecuciones de la Inquisición, de Perú y de la Nueva España. Bien, entonces, para un poco disimular lo que estaba haciendo, porque pintaba curas y pintaba gente de la alta alcurnia, como Chaplin pateándoles el trasero, les ponía letreros para poco que trata de interpretarlo. Si sabrá más el discípulo, y aquí tienes al profesor con la paleta con la que le pegaba a los alumnos cuando no decían bien la lección, y al discípulo aprendiendo el Dario, porque ahí solo hay as, no hay bes ni ses. Y uno de los caprichos que más problemas me ha traído a mí en toda la vida es este. Este es: el sueño de la razón produce monstruos. Y de allí muchos, estos de los enemigos de la razón, que ya sabe usted que son numerosos y están siempre mucho más activos que nosotros, han sacado la conclusión de que, claro, cuando la razón está imaginándose cosas, genera monstruos.
La razón produce la bomba atómica y los escapes de los automóviles y las vacunas. Pero no es eso lo que quiere decir esa frase. La frase completa que dijo, escribió Francisco de Goya y Lucientes es: la fantasía, aislada de la razón, solo produce monstruos imposibles. Unida a ella, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos. Cuando se duerme la razón, se producen monstruos. Cuando la fantasía vive con la razón, tenemos el arte, tenemos la creación, tenemos la imaginación, tenemos la innovación científica incluso. Así que, por favor, no vuelvan a entender esto como muchos quieren que lo entendamos. ¿Qué hizo? Otro capricho maravilloso. Lo que puede un sastre, y saca conclusiones. No están aquí los grandes cuadros de Goya. No están las majas, la maja desnuda y la maja vestida. Gran escándalo, que sirve ahora para que los imbéciles se peguen en ellas. Bueno, no están las estampas de la guerra, los fusilamientos, que no se llaman los fusilamientos. El cuadro se llama solo el 3 de mayo de 1808 en Madrid. No están todos los cuadros de género, no está todo lo que hizo Goya, porque no puede ponerse ni en un espacio como este de la galería, que es pequeñita, ni en un documental de 2 horas. Apenas tocas. Esto es una invitación a que entren en el mundo de Goya, porque no es de ninguna manera suficiente para nada. Mordaz, satírico y al mismo tiempo cercano a la gente del pueblo, como en este afilador, que todavía hay afiladores así, aunque la rueda de amolar sea más pequeña, todavía pasa uno por mi casa con su rueda de amolar movida por la rueda de la bicicleta. Pero además de ser mordaz, satírico y crítico, una cosa que siempre ha llamado mucho la atención de Goya ha sido su pintura de brujas, de las cuales esta a mí me parece la más extraordinaria, que es el vuelo de las brujas, donde 3 brujas se están llevando a alguien que no sabemos si lo están besando, lo están mordiendo, si está en un éxtasis de placer o está horrorizado. Mientras uno se tapa la cabeza, otro cree que con una sábana se podrá aislar del vuelo de las 3 brujas, que tienen capirotes, como si hubieran sido procesadas por la Inquisición, con esas rayas no zigzagueantes, sino en forma de ondas, que indican que su pena, la pena a la que están sometidas, es a morir en la hoguera. El capirote con estos signos indicaba la muerte en la hoguera, y atrás un burro de estos burros que tanto pintaba Goya. ¿Por qué pintaba? Y esta es la penúltima cosa. ¿Por qué pintaba brujas? Goya decía que era necesaria una educación accesible para todos y que era necesaria la separación de la Iglesia y el Estado. Esto es lo más moderno que se podía hacer a fines del siglo XIX, a fines del siglo XVIII, principios del XIX, y todavía lo más revolucionario que se puede hacer hoy en día es decir cosas como educación accesible y de calidad para todos. Él decía que la creencia en la brujería lastimaba, dañaba a los creyentes, como hoy muchos decimos que la creencia en extraterrestres, en monstruos, en poderes paranormales, etcétera, al final lastima a los creyentes. Pero también Goya señaló que la Iglesia y la Inquisición, como muchos hacen hoy, reforzaba las supersticiones y los validaba con sus acciones, como era la persecución de las brujas. Y esta es la razón principal por la que Goya pintaba brujas, como una forma de decir: no existen, pero ellos te dicen que existen para mantenerte oprimido. Y finalmente llegamos con esta bruja y con este personaje absolutamente cadavérico a las pinturas negras, que son lo último que voy a tocar de Goya, y ya no hablamos de Morena hoy. ¿Por qué? ¿Qué son las pinturas negras? Primero que nada, porque mucha gente no lo sabe y creo que debe saberse. Las pinturas negras son 14 cuadros que Goya pintó en su casa, la llamada Quinta del Sordo. Algunas de ellas hoy sabemos por rayos X que las pintó encima de otras que no sabemos cómo son ya.
¿Por qué hizo? Son 14 pinturas al óleo en seco, es óleo directo sobre la pared, que es una hazaña técnica luego haberlas levantado de la pared, pero eso ocurrió muchísimo después. ¿Por qué pintó estas pinturas negras Francisco de Goya y Lucientes? Nadie lo sabe. Ya era totalmente sordo, él había empezado a perder el oído tiempo antes, pero para cuando hace las 14 pinturas negras, que se llaman así tanto por su temática como por la presencia de pigmentos oscuros, lo hizo encerrado en su casa como un hombre que ya era muy solitario, muy poco sociable y muy harto de tener que estar, después de haber tenido un Carlos III, estar lidiando con un Fernando VII. Y haber vivido además la guerra de independencia, porque una cosa es no estar de acuerdo con Fernando VII y otra cosa es estar de acuerdo con que los franceses te invadan y te pongan un rey. Por simpático y buena persona que hubiera sido José Bonaparte, que en realidad no bebía tanto, como decían quienes lo llamaban Pepe Botella. De todos modos, el tirano nunca cae bien porque es tirano, por simpático que sea. ¿Por qué las pinta? No se sabe. Le deja a su sobrino, me parece, la Quinta del Sordo, a su nieto Mariano, y él se va a Francia porque está harto de la situación en España, y allá, finalmente, además habiendo conseguido una pensión de jubilación, termina sus días. Durante 50 años no se conocieron estas pinturas, fue hasta 1873 que se dieron a conocer y comenzó su traslado. Son uno de los grandes misterios de la pintura y contienen una de las obras que más me gustan a mí de toda la pintura universal, que es esta maravilla. Como fotógrafo soy alguien que trabaja, que se interesa mucho por lo que se llama el espacio, no se llama el espacio vacío, pero es el espacio vacío, aquello que existe para llevarte a tu objetivo visual. El enorme vacío que hay allá arriba, que algunos lo quieren, no, es que antes tenía una gaviota, no, tenía un águila que se lo venía a comer, no sé qué tenía, pero no tiene nada allí. El perro mira hacia arriba con una desesperación que no está justificada en el cuadro tal como existe, pero ese espacio vacío, ese espacio negativo que se llama en fotografía y en pintura, obviamente, solo sirve para que el rostro del perro te resulte mucho más impactante, para que se sientas que lo oprime todo ese espacio negativo y hace más grande, si se puede decir así, su soledad. El primer día que lo vi yo esto en el Prado, la primera vez que entré al Museo del Prado, casi caigo de rodillas. Y no soy afecto a esas cosas. ¿Qué hay más que decir de Goya? Todo. No he dicho absolutamente nada. He tocado por encimita algunas cosas. Vean sus obras, vean su trabajo. El arte moderno le debe enormidades a Goya. Lo que llaman el arte, me refiero al arte, no a Jackson Pollock, ni a Opalka, ni a este tipo de gente. El arte, Van Gogh, Renoir. Renoir, por cierto, alguna vez que cuando vio el cuadro aquel de la familia real, dijo que parecía, decía algo así como que el rey parecía un bueno para nada y la reina parecía una mesonera, pero qué maravillosos diamantes le había pintado Goya a la reina. A las observaciones sobre su pintura. Y nada, invitarlos a ver el trabajo de Francisco de Goya y Lucientes. A mí me parece uno de los grandes pintores de la historia. Lo adoro. Me sorprende constantemente porque seguro que no he visto ni una fracción de sus 2000 obras y por lo tanto los invito a que se sorprendan conmigo con el viejo y buen zaragozano.